Colombianos, el abogado Miguel Ángel del Río está convencido de que Jorge Enrique Pizano no se suicidó. El abogado pedirá desarchivar la investigación sobre la muerte de Jorge Enrique Pizano, que se desempeñaba como controller de la Ruta del Sol 2 y tenía información relevante del escándalo de Odebrecht. La familia de Jorge Enrique Pizano, que se desempeñaba como controller de la Ruta del Sol 2, al parecer tenía en sus manos información bastante valiosa y sensible del caso Odebrecht. Pedirá el desarchivo de la investigación. Quien estará a cargo del proceso será el abogado Miguel Ángel del Río, el cual habla de un caso que para él estuvo plagado de contradicciones. Jorge Enrique Pizano falleció en noviembre del 2018 y 3 días después murió su hijo, cuando ingirió supuestamente una botella de cianuro que había dejado su padre pues días antes de morir. Según la investigación de la Fiscalía, la muerte del excontroller de la Ruta del Sol 2 fue natural y la de su hijo un accidente. No obstante, Miguel Ángel del Río dijo estar absolutamente convencido que la muerte de ambos, de Jorge Enrique y de Alejandro, es un crimen y se refiere a este caso como una tragedia griega. Y es que, ¿qué pasó antes de la muerte de Jorge Enrique Pizano? De acuerdo con lo relatado por el abogado de la familia, en el año 2017, Pizano se dio cuenta de las coimas que terminaban pagando Odebrecht a muchísima gente, entre ellos políticos, contratistas, etc. Es ahí donde pone en conocimiento de mucha gente del propio Néstor Humberto Martínez información valiosa. Él mismo graba en su momento a Néstor Humberto Martínez contándole sobre las eventualidades que había descubierto. ¿Qué hizo Néstor Humberto Martínez cuando se enteró de todo este entramado? Nada, absolutamente nada. Poco después, a Jorge Enrique Pizano se le destapa una investigación muy antigua del 2009 relacionada con un contrato con el acueducto donde él era gerente y luego es retirado del convenio de la Ruta del Sol 2. Le buscaron el quiebre, lo sacaron para que no siguiera investigando. Él entrega esta información al FBI, señores. Información documentada de lo que estaba pasando al interior de Odebrecht y el conocimiento que tenían las autoridades de la misma. Y ahí es donde empieza la tragedia griega de esta familia. Llega un momento en que Jorge Enrique Pizano no tiene absolutamente nada, solamente a su familia y pocas personas que conversan con él. Pero todo el mundo le cerró las puertas, desde Luis Carlos Sarmiento Angulo, jefe de la organización, el propio Néstor Humberto Martínez y todas las autoridades, porque en el año 2018, una vez es destituido como controller, se le activan las investigaciones. Raro, ¿no? Y le habían advertido además sus propios abogados que lo iban a poner a un buen recaudo en la cárcel. Todo esto generó el caldo del cultivo natural para un asesinato. Del Río aseguró que esa era una de las razones por las que Pizano temía por su seguridad y por eso 2 meses antes de su muerte mandó a instalar cámaras dentro de su finca, aunque al parecer esas imágenes no hicieron parte de la investigación que se archivó a mediados del 2022. Nos gustaría conocer pues el contenido de estas cámaras y si realmente no destruyeron los videos, ¿no? Tras la muerte del excontroller de la Ruta del Sol 2, apareció cianuro en su casa, que se presumía que él había ingerido, aunque en el informe oficial indica que falleció por causas naturales. El abogado dice, la teoría que nosotros tenemos al respecto es que esa botella de cianuro no entró con ocasión a una compra de Jorge Enrique Pizano, porque entre otras cosas no tendría ningún sentido que él comprara una botella de cianuro a manos de su familia para cualquier accidente o eventualidad. Esto fue de alguna manera ingresado por una persona ajena a la familia con el propósito de que se generara un homicidio sobre ellos. Otra de las inconsistencias en la investigación archivada sobre la muerte del testigo de Odebrecht es que según la Fiscalía no se encontró cianuro en el cuerpo de Jorge Enrique Pizano, pero después sus órganos y tejidos son puestos en formol y el formol al mezclarse con el cianuro impide que se pueda descubrir la esencia del cianuro, porque al encontrarse se convierten en aminas. ¿Se dan cuenta, colombianos, cómo hay manos criminales detrás de todo esto de mezclar pues los tejidos de Jorge Enrique Pizano en formol para que desaparezca el cianuro? Es increíble, señores. Aquí dice el abogado, estoy absolutamente convencido de que Jorge Enrique Pizano no se suicidó. De aquí hubo manos criminales detrás de la muerte del padre y del hijo. La orden de archivo de julio del 2022 y la solicitud de preclusión con relación a la muerte de Alejandro no puede darse. Para él, además de la conversación que el occiso grabó, es la prueba concreta de que el entonces abogado del grupo, Néstor Humberto Martínez, después fiscal general de la Nación, conocía de primera mano lo que estaba ocurriendo al interior de la contratación de la Ruta del Sol 2. Y él se pregunta, ¿por qué no puso en conocimiento de las autoridades lo que pasaba?
¿Por qué negó posteriormente que tenía conocimiento sobre esto y que después resultaron las grabaciones? Del Río insiste que esto es una tragedia griega y no es posible que en una misma semana el padre y el hijo mueran por causas accidentales. Hay un contexto de una persecución política y eso fue increíble. Colombianos, entonces, ¿ustedes qué piensan de que el abogado Miguel Ángel del Río pues quiera solicitar el desarchivo de esta investigación y pues vayan al fondo de lo que realmente pasó? También tenemos el tremendo rifirrafe que se dio entre el abogado del Río y el candidato del pacto a la alcaldía de Soledad. Es un bandido apoyado por Eduardo Pulgar, el gato volador y las autodefensas. Fueron las declaraciones del abogado. Y es que a través de su cuenta de Twitter hizo varios señalamientos de cara a la época electoral que se avecina. En uno de sus trinos del Río hizo fuertes señalamientos contra el actual aspirante a la alcaldía de Soledad por el pacto histórico, Jairo Samper Rojas, a quien señaló de ser un hombre cercano a las autodefensas. Hay que tener mucho cuidado y cuando este abogado Miguel Ángel del Río, que goza de mucha transparencia y de buscar la justicia, hay que ponerle cuidado. En sus declaraciones dijo, el aspirante a la alcaldía de Soledad por el pacto histórico Jairo Samper Rojas es un bandido apoyado por Eduardo Pulgar y el gato volador, hombre cercano a las autodefensas en su mayor época de violencia. El Atlántico no puede ser territorio de corrupción. Y publica aquí unas fotos, señores. Miren, aquí está Eduardo Pulgar, pues con este candidato a la alcaldía de Soledad. ¿Se dan cuenta, señores? Se va destapando las cartas y no sea que este señor se cuele por el pacto histórico. Acto seguido, Samper Rojas le respondió a su publicación mencionando lo siguiente: Doctor del Río, como a usted le encantan las fotos, ahí le envió una para que recuerde cuando nadaba en las aguas putrefactas del caño de la zona negra, o negará a su maestro 3 veces antes de que cante el gallo. Y esto lo dice porque publica una foto con el padre cura Hoyos cuando Miguel Ángel del Río estaba en campaña y pues visitó esta parte o esta zona que frecuenta el cura Hoyos. Claramente Rojas también señala a Del Río de pertenecer al grupo político del cura y exalcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya, quien fue duramente cuestionado durante su pasado por la alcaldía. Asimismo, Rojas agregó en su respuesta lo siguiente: Doctor Del Río, ahora según sus apreciaciones soy un bandido, pero cuando estuve apoyando a Gustavo Petro en la primera y segunda vuelta, ese término no hacía parte de su discurso. Su vestimenta de gran caballero hoy no va acorde con su historia. El rifirrafe de señalamientos de parte y parte sea a cara de las elecciones locales que se cumplirán el próximo 27 de octubre del 2023. Pues aquí Miguel Ángel del Río le responde a este señor Jairo Samper Rojas: concejal, no se enfrente conmigo, no tengo mentores ni jefes políticos, ni padrinos bandidos como usted. Detesto la corrupción de donde venga, sea de izquierda o de derecha. No tengo aspiraciones políticas y le voy a destapar todas sus mafias. Recuerden que este abogado destapó al gato volador. Recuerden que este señor metió a la cárcel a Eduardo Pulgar cuando revelaron estas grabaciones donde sobornaba a un juez de la República. Entonces, colombianos, ¿a quién le creemos acá? Al abogado Miguel Ángel del Río, que cuando tira piedras es porque el río suena y porque pues ha metido varios a la cárcel. Y es que dentro de las pruebas que aporta el abogado frente a esta denuncia que hace sobre este concejal Jairo Samper Rojas es el siguiente. Resulta que él publica un tuit donde dice: este es un audio del honorable concejal de Soledad Jairo Samper Rojas y candidato a la alcaldía por el pacto histórico, manejando los proyectos de desarrollos urbanos EDUMAS a su antojo. Dame 700 barras, dice en el audio. Hasta la presidenta no maneja nada sin mi permiso. Escuchémoslo porque aquí etiqueta a la fiscalía para que inicie una investigación sobre este concejal que aspira a la alcaldía de Soledad. Te roban Soledad y el discurso tuyo te lo dije unos minutos antes de que me entregaran el presupuesto. Dame 700 barras, María, a comenzar para poder hacer con menos así se la. ¡Ey! ¿Tú hizo, hermano? Ya el hermano de él y el otro le iban a volar la cabeza, ¿no? Yo no, la madre y al medio. Y se lo dieron de los autos, son un par de puta de ellos. He demostrado de tal manera el tema del manejo político que hasta la presidenta que está allá no va a manejar una vaina sin mi permiso. Para que ustedes lo sepan. ¿Qué tal este señor concejal? Y está aspirando a la alcaldía por el pacto histórico, señores. Este señor parece y presuntamente es un corrupto.
Por favor, la Fiscalía inicie inmediatamente la investigación sobre este concejal candidato a una alcaldía y pues hay que parar la corrupción de raíz, señores. Y pues vamos a ver los mensajes de apoyo al abogado. Aquí dice, apoyo total al señor Miguel Ángel del Río. En cualquier función pública este señor es brillante y si al igual que yo se ha equivocado al apoyar a los politiqueros disfrazados de honestos, a mí me pasó al comienzo, cuando apoyé a Rodolfo Hernández. Otra persona dice, excelente respuesta, mi distinguido. La corrupción se aborrece, sea el color que sea. Me gustan sus palabras y me dan un poco de esperanza donde parece que todo está podrido. Muchas gracias. Aquí dice Daniel, así debe ser, sea de donde venga, sea de izquierda o de derecha, sea del centro, la corrupción, todos deben pagar por sus actos. Grande Miguel Ángel del Río, qué mal que no quiera un puesto político, sería genial como gobernador del Atlántico o como alcalde de Barranquilla. Pues colombianos, todo el mundo guarda la esperanza de que Miguel Ángel del Río sea el próximo fiscal y pues que reemplace a este nefasto Francisco Barbosa. Esperaremos que se pueda dar la terna y que elijan a Miguel Ángel del Río, porque destaparía todos los escándalos de corrupción y no le temblaría la mano. Además que no sacaría ni sus perritos con los escoltas, ni se gastaría ni se llevaría el presupuesto de la fiscalía a atender o a pagar empleadas domésticas, empleadas de la fiscalía, ni tampoco se gastaría pues un platal en viajes, ¿no? Colombianos, esperamos que les haya gustado este video, que lo compartan, que se suscriban y que activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.